un candidato presidencial, 3 balas en la cabeza y un asesino que creyó que el mundo era demasiado grande para encontrarlo. Lo que está a punto de escuchar no es una historia de ficción. Es Ecuador, es América Latina y terminó en las calles de la Ciudad de México. Fernando Villavicencio tenía 59 años cuando lo mataron. Era periodista de investigación, ex-sindicalista, legislador y candidato presidencial. Durante décadas expuso corrupción en los niveles más altos del poder ecuatoriano, contratos petroleros fraudulentos, vínculos entre políticos y el crimen organizado, irregularidades que costaban millones al Estado. Sus investigaciones incomodaban a presidentes. Le costaron juicios, condenas por difamación, exilios y al menos un atentado previo contra su vivienda. Pero siempre regresó. El Ecuador al que regresó era un país diferente al que había dejado. Entre 2020 y 2023, la tasa de homicidios se multiplicó por 5. Las cárceles se convirtieron en mataderos. Bandas criminales respaldadas por carteles mexicanos comenzaron a disputar el control de los puertos, las rutas de cocaína y los territorios. En 2024, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos designaría a los Lobos como la mayor organización de tráfico de drogas de Ecuador, con miles de miembros y conexiones directas al cártel Jalisco Nueva Generación y al cártel de Sinaloa. Cuando el presidente Guillermo Lasso disolvió el Congreso en mayo de 2023 y convocó elecciones anticipadas, Villavicencio fue uno de los primeros en anunciar su candidatura. Prometía combatir el narcotráfico y limpiar al Estado de las mafias. En las encuestas iba segundo y sabía perfectamente que postularse era jugarse la vida. El 1 de agosto de 2023, apenas 8 días antes de morir, declaró públicamente que había recibido amenazas directas de grupos criminales. Un día antes de su asesinato presentó una denuncia ante la Fiscalía General sobre un negocio petrolero irregular. Y la noche anterior, desde un mitin en One, Manabí, mirando directo a la cámara con la camisa sudada, dijo: «Aquí estoy, ustedes son mi chaleco antibalas». Esas fueron, casi, sus últimas palabras públicas. 9 de agosto de 2023, miércoles, faltaban 11 días para las elecciones presidenciales del 20 de agosto. Ecuador ya vivía su campaña más violenta en décadas. Un alcalde y un candidato legislativo habían sido asesinados en las semanas previas. El país, en palabras del Consejo de Relaciones Exteriores de Estados Unidos, se sentía como si la vida hubiera dado vuelta de cabeza. A las 18:20 Villavicencio cerró su mitin en el Colegio Anderson, al norte de Quito, y se dirigió a una camioneta blanca. Tenía 3 capas de seguridad, 5 policías como anillo interior, un equipo de apoyo y 2 patrullas. Llevaba chaleco antibalas. Nada fue suficiente. Los disparos sonaron mientras abordaba el vehículo. Más de una docena de detonaciones según testigos. 3 balas impactaron en la cabeza. Murió minutos después en una clínica cercana. 9 personas resultaron heridas. Una candidata legislativa, 2 policías y otros civiles. Los atacantes lanzaron también una granada, que no explotó. Esa misma noche, hombres armados atacaron las oficinas del partido de Villavicencio en Quito. Era un mensaje deliberado. Los ejecutores materiales fueron identificados en horas. Ciudadanos colombianos con vínculos al crimen organizado. Varios de ellos murieron de forma violenta dentro de las prisiones ecuatorianas antes de declarar formalmente. Pero el hombre que ordenó el crimen permanecería libre durante casi 3 años. Su nombre, Ángel Esteban Aguilar Morales, alias Lobo Menor, presunto líder de los Lobos y uno de los fugitivos más buscados de toda América del Sur. Lo que permitió la fuga de Lobo Menor no fue solo su habilidad para esconderse, fue la complicidad activa o pasiva del sistema que debía contenerlo. Un juez ecuatoriano le había concedido un beneficio de prelibertad y su nombre, según denuncias públicas, directamente no aparecía en los registros electrónicos de la Judicatura de Ecuador. Un hombre con una sentencia de 20 años por asesinato desde el año 2013, convertido en presunto autor intelectual del magnicidio más impactante del país en 4 décadas, no existía para el Estado. Era invisible. En febrero de 2026, la Fiscalía ecuatoriana presentó nuevas evidencias vinculando formalmente a Lobo Menor y otros 2 individuos al caso Villavicencio. Para ese momento, él ya había actuado. Consiguió documentos falsos con identidad colombiana bajo el nombre Juan Carlos Montero Mestre y abordó un vuelo desde Colombia hacia México. Lo que no calculó fue que la Policía Nacional de Colombia ya lo había rastreado durante semanas en Medellín e Itagüí. Esa inteligencia fue compartida con México en tiempo real. Cuando Aguilar Morales aterrizó en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México,
El 18 de marzo de 2026, las autoridades mexicanas ya lo tenían en la mira. Fue detectado en el mismo momento en que intentó ingresar usando la identidad falsa. Lo siguieron, lo ubicaron dentro de la Ciudad de México y lo arrestaron sin uso de violencia. La Operación Jericó, como fue bautizada, fue un esfuerzo conjunto de 4 instituciones mexicanas: la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México y el Instituto Nacional de Migración. El mismo 18 de marzo, el secretario Omar García Harfuch hizo el anuncio oficial. Esta acción refleja el compromiso de nuestras naciones para combatir al crimen organizado transnacional. Horas después, Lobo Menor fue trasladado a Colombia. Al aterrizar en el aeropuerto El Dorado de Bogotá, Migración Colombia verificó su identidad real. El proceso de extradición hacia Ecuador fue iniciado de inmediato. El presidente Gustavo Petro lo llamó uno de los asesinos más grandes del mundo, y el ministro del Interior de Ecuador, John Reinberg, lanzó una advertencia que no dejó lugar a dudas. No importa dónde se escondan, los encontraremos y los atraparemos. La captura del Lobo Menor es una victoria genuina. México, Colombia y Ecuador demostraron que cuando la inteligencia se comparte y la voluntad política es real, el crimen transnacional puede ser derrotado. Es una señal que importa en toda América Latina. Pero este caso también levanta un espejo incómodo frente al Estado ecuatoriano. Un candidato que denunció amenazas ante las autoridades 8 días antes de ser asesinado, un presunto asesino intelectual que tenía condena previa y no existía en los registros judiciales. Un juez que le otorgó prelibertad, un sistema que no pudo o no quiso retenerlo. Villavicencio lo denunció en vida. La infiltración del crimen organizado no es solo un problema de las calles, es un problema institucional. Y ese problema le costó la vida. Villavicencio dejó 5 hijos. Dejó una viuda, Verónica Zarauz, que desde el primer momento señaló a las estructuras de poder como cómplices. Dejó 24 informes legislativos sobre corrupción y dejó una pregunta que el caso no ha respondido del todo. ¿Quiénes, además de Lobo Menor, tomaron la decisión de eliminarlo? Porque en septiembre de 2025, la Fiscalía de Ecuador procesó como presuntos autores intelectuales a un exministro, a un exlegislador y a un empresario. 3 personas más con poder político y económico señaladas de haber participado en la planificación de este magnicidio. El caso sigue abierto. Los hilos siguen jalándose. Fernando Villavicencio alguna vez dijo que lo más peligroso no era el crimen en sí mismo, era la indiferencia, el silencio de quienes sabían y callaban, la complicidad pasiva de instituciones que miraban hacia otro lado. Eso, dijo, era más letal que cualquier amenaza directa. Hoy, 2 años y 7 meses después de su muerte, uno de los hombres que ordenó matarlo está detenido. Eso es un paso. Pero en un continente donde la impunidad sigue siendo la regla y no la excepción, cada paso hacia la justicia tiene que ser contado, exigido y vigilado, porque el silencio también es una forma de impunidad. Si crees que estas historias deben seguir contándose, suscríbete al canal. La próxima semana, un nuevo caso, un nuevo nombre, una nueva historia que alguien intentó que no contáramos.